La historia está llena de reyes poderosos que confiaron en ejércitos, espadas y alianzas. Pero hubo uno que eligió un camino diferente. Un rey que, en el momento más oscuro de su vida, no levantó armas, sino una oración. Su nombre fue Josafat. Y cuando 3 naciones se unieron para destruirlo, parecía que todo estaba perdido. El miedo se extendió por las calles, las familias temblaban y el futuro de Judá pendía de un hilo. Entonces, Josafat hizo lo impensable. Convocó a todo el pueblo, desde los más ancianos hasta los más pequeños, para buscar ayuda en lo alto. Y en medio de aquel clamor, un mensaje retumbó como un trueno. No temáis, porque la batalla no es vuestra, sino de Dios. Lo que ocurrió después desafía la lógica y trasciende la historia. Un ejército derrotado sin que Judá levantara un solo arma. Un valle de muerte que se transformó en un valle de bendición. Un rey que eligió adorar y encontró victoria. Hoy, siglos después, su legado sigue vivo. Su fe nos recuerda que no importa cuán grande sea la amenaza, siempre existe un Dios más grande. Un Dios que pelea por nosotros. Un Dios que convierte la angustia en triunfo. Esta no es solo la historia de un rey, es el reflejo de cada batalla que tú y yo enfrentamos, y el recordatorio de que cuando levantamos nuestra voz en adoración, lo imposible se vuelve posible. Prepárate para adentrarte en uno de los relatos más asombrosos de la Biblia, una historia épica de fe, de victoria sin armas, de un Dios que jamás abandona a su pueblo. Bienvenido a Josafat y la victoria sin armas, la batalla que peleó Dios. Josafat y la victoria sin armas. En lo profundo de la historia bíblica escondida entre los relatos de reyes y profetas, existe una narración que desafía la lógica humana, un acontecimiento tan sorprendente que parece rozar lo imposible. La victoria de un pueblo que no empuñó espada, que no blandió lanza, y que sin embargo conquistó sin derramar una sola gota de sangre. Esta es la historia de Josafat, el rey de Judá, y de cómo Dios entregó una batalla sin que se librara una guerra. Imagina por un momento aquel escenario: Jerusalén, la ciudad amada, rodeada por montañas que susurraban antiguos cantos de promesa y esperanza. En medio de su reinado, Josafat enfrentó una noticia que heló la sangre en las venas de cualquier gobernante. 3 naciones poderosas, moabitas, amonitas y los del monte Seir, se habían unido en una coalición mortal. Sus ejércitos avanzaban como una marea imparable hacia Judá. Era la inminencia de un desastre. Las cifras eran claras. Ellos eran más, mucho más. La balanza de la guerra estaba en contra de Josafat y el desenlace parecía inevitable. Derrota, destrucción, exilio. Pero aquí comienza lo extraordinario. En lugar de correr hacia la estrategia militar, en lugar de convocar a los herreros para forjar más armas o enviar mensajeros en busca de alianzas humanas, Josafat hizo algo impensable. Buscó a Dios. Convocó a su pueblo a ayunar, a humillarse, a levantar un clamor unánime en medio del peligro. Lo que siguió no fue simplemente un episodio de resistencia espiritual, sino una demostración del poder absoluto del Creador. La historia de Josafat no es solo un relato antiguo, es un espejo que refleja nuestras propias luchas. ¿Quién no ha sentido alguna vez que está rodeado por gigantes imposibles de derrotar? Problemas financieros que nos superan, enfermedades que desafían toda medicina, batallas internas que desgastan el alma. En esos momentos, como Judá, nos vemos pequeños, vulnerables, incapaces de resistir. Y sin embargo, la historia nos recuerda algo vital. Cuando la fuerza humana se derrumba, la mano de Dios se levanta con poder. Este documental no busca solo narrar hechos, sino abrir una puerta de reflexión. La pregunta central que nos guiará es: ¿qué tiene que enseñarnos hoy la victoria sin armas de Josafat? ¿Qué significa para un espectador que vive en un mundo donde las batallas ya no son libradas con espadas, sino con ansiedad, soledad, incertidumbre y dolor? Prepárate para adentrarte en un relato que combina suspenso, fe y milagro.
descubriremos juntos cómo un rey temeroso aprendió a confiar, cómo un pueblo quebrantado fue testigo de la gloria divina, y cómo una victoria celestial marcó la historia de Israel para siempre. La historia de Josafat es más que un episodio antiguo, es un recordatorio eterno. Cuando el hombre cierra sus ojos en oración, el cielo abre sus puertas de poder. El llamado Josafat, hijo de Asa, no era un hombre perfecto, pero sí un rey que había aprendido a temer al Señor. En medio de un mundo turbulento, lleno de alianzas inciertas y reinos que se disputaban poder, Josafat intentaba gobernar con justicia. Había fortalecido las murallas, organizado ejércitos y promovido la enseñanza de la ley de Dios en su pueblo. Todo parecía ir en orden, hasta que un día las noticias llegaron como un trueno desgarrando el cielo de Jerusalén. Un mensajero entró agitado al palacio, con polvo en el rostro y desesperación en la voz. Sus palabras fueron como cuchillas. Un gran ejército viene contra ti desde más allá del mar, desde Edom, y ya están en Hasesón Tamar. Dutz Crónicas 22. Josafat no necesitó cálculos complejos para entender lo que eso significaba. Era cuestión de tiempo para que Judá fuera reducido a cenizas. En ese instante, el rey pudo haber sucumbido al pánico, pudo haberse refugiado en su posición o en sus fuerzas militares. Pero el texto sagrado nos dice algo sorprendente. Josafat tuvo miedo y humilló su rostro para consultar al Señor, según Crónicas 23. Esa es la clave. No fue su poder, no fue su inteligencia ni su habilidad política. Fue su disposición de buscar a Dios, lo que abrió un camino hacia la victoria. Aquí encontramos el inicio del llamado. Dios no siempre nos llama en medio de la calma, ni cuando tenemos todo bajo control. Muchas veces, su voz resuena justo en el borde del abismo, cuando sentimos que no hay salida, cuando el miedo parece ahogarnos. Josafat fue llamado a liderar, no desde la seguridad, sino desde la vulnerabilidad. Él convocó a todo Judá. Desde los ancianos hasta los niños, el pueblo se reunió en Jerusalén. No para forjar armas, sino para doblar rodillas. No para levantar banderas de guerra, sino manos al cielo. Fue un clamor colectivo, una oración desesperada que atravesó las nubes. El rey, con voz temblorosa pero decidida, exclamó delante de todos: «Oh Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y no tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? En tu mano está la fuerza y el poder, y no hay quien pueda resistirte». Dutz Crónicas 26. Las palabras de Josafat nos revelan algo profundo. Antes de pedir ayuda, él recordó quién era Dios. Antes de presentar su problema, proclamó la grandeza del Señor. Ese es el corazón del llamado. Reconocer que, por más gigantes que se levanten, ninguno se compara al poder del Altísimo. Pero no nos engañemos. Aunque Josafat oraba, dentro de él existía lucha. El miedo no desapareció de un instante. El ejército enemigo seguía avanzando, los rumores crecían, y el peso de un reino entero recaía sobre sus hombros. Su corazón oscilaba entre la fe y la duda. Y es aquí donde entendemos la verdad central de este bloque. Dios no escoge a los más fuertes, sino a los dispuestos. Josafat no era el rey más poderoso de la región. Judá no contaba con los ejércitos más numerosos. Humanamente, su destino estaba sellado. Pero Dios lo llamó no porque fuera suficiente en sí mismo, sino porque estaba dispuesto a reconocer su insuficiencia. En nuestra vida ocurre lo mismo. Cuando escuchamos el llamado de Dios, muchas veces sentimos el mismo temblor que Josafat. Pensamos: no soy capaz, no tengo los recursos, no estoy preparado. Y sin embargo, Dios no busca perfección, busca disposición. Él se glorifica en la debilidad, porque en la rendición del hombre brilla la grandeza divina. En medio de aquel clamor, ocurrió algo inesperado. Un levita, Yahaziel, se levantó en medio de la asamblea y, lleno del Espíritu del Señor, declaró: «No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande
porque no es vuestra la guerra sino de Dios. Segundo Crónicas 20:15. Estas palabras cambiaron todo. El pueblo que lloraba comenzó a creer. El rey que temía comenzó a confiar. Dios estaba llamando a Josafat y a Judá a una batalla diferente, una batalla que no se ganaría con espadas, sino con fe. El llamado de Dios siempre desconcierta, porque rompe con la lógica del mundo. ¿Cómo enfrentar a un ejército con cantos de adoración? ¿Cómo derrotar a enemigos sin levantar un arma? La respuesta es clara, porque la guerra no es nuestra, es del Señor. El pueblo cayó rostro en tierra. Hubo adoración en medio del peligro, cánticos en medio de la amenaza. Aquella asamblea fue un ensayo de victoria antes de que se librara la batalla. Dios había hablado, y cuando Él habla, los cielos y la tierra deben obedecer. Hoy, esta parte de la historia nos interpela. ¿Cuál es el llamado que Dios está poniendo en tu vida? Tal vez no sea liderar a una nación contra ejércitos invasores, pero sí enfrentar gigantes invisibles que parecen devorarte. La ansiedad, la depresión, la falta de esperanza, los conflictos familiares, los problemas económicos. El llamado de Dios para ti es el mismo que para Josafat. No temas, confía, ríndete en adoración, porque la guerra no es tuya, sino de Dios. Josafat aceptó ese llamado, no porque tuviera todas las respuestas, sino porque entendió que el único camino era aferrarse al Señor. Ese es el primer paso en cualquier victoria espiritual. Reconocer que solos no podemos, pero que con Dios lo imposible se vuelve posible. Así comienza esta travesía. Un rey temeroso, un pueblo quebrantado y un Dios que se dispone a mostrar su gloria. El llamado no fue a las armas, sino a la fe. No fue a la estrategia humana, sino a la rendición total. Y ese llamado, aunque resuena desde las páginas antiguas, sigue vigente hoy para ti y para mí. La prueba de fe. La noche después del anuncio profético fue larga. Jerusalén estaba en silencio, pero era un silencio tenso, como el aire que se carga justo antes de la tormenta. Josafat había escuchado la voz de Dios a través de Jahaziel. La guerra no es vuestra, sino de Dios. Era un mensaje claro, poderoso, tranquilizador, pero también desconcertante. El rey cerró sus ojos en su cámara real, y aunque su corazón quería confiar, los pensamientos lo asediaban como un ejército invisible. ¿Y si habían entendido mal? ¿Y si todo había sido una ilusión? ¿Qué pasaría con Judá si mañana enfrentaban a la coalición enemiga sin levantar un arma? ¿No sería un suicidio colectivo? Aquí comienza la verdadera prueba de fe. No es difícil creer cuando vemos soluciones claras. Pero confiar en Dios, cuando todo parece contradictorio, es un desafío que pocos están dispuestos a vivir. La duda se desliza como una sombra silenciosa, recordándonos nuestras limitaciones, recordándonos que somos frágiles. Josafat sabía que la palabra había sido dada, pero dentro de sí luchaba con un dilema: obedecer y arriesgarlo todo, o retroceder y perderlo todo. El amanecer trajo consigo el sonido de pasos. El ejército enemigo avanzaba cada vez más cerca. Los centinelas reportaban movimientos, columnas de humo y polvo que se levantaban en el horizonte. Judá no tenía tiempo. La decisión debía tomarse de inmediato. Y fue allí, en ese instante, cuando Josafat resolvió en su corazón algo trascendental: caminar en fe, aún con el miedo latiendo en sus venas. La Biblia nos dice que el rey reunió de nuevo al pueblo y de pie frente a todos declaró: «Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados». Dos Crónicas 20:20. Era como si Josafat mismo necesitara pronunciar esas palabras para convencer a su alma. La fe no consiste en negar el miedo, sino en decidir avanzar con todo y miedo. La orden que dio después fue aún más sorprendente. En lugar de poner a los guerreros en primera línea, Josafat designó a cantores que alabaran al Señor con voz fuerte diciendo: «Glorificad al Señor, porque su misericordia es para siempre». Segundos Crónicas 20:21.
Imagina el momento. Un ejército enemigo con armas brillantes, lanzas y espadas avanzando con gritos de guerra. Y frente a ellos, un grupo de hombres cantando. No había estrategia militar que justificara eso. A los ojos humanos, era un acto irracional. Pero a los ojos de la fe, era obediencia absoluta. Esa fue la prueba. No solo para el rey, sino para cada persona que formaba parte de aquel pueblo. Piensa en los soldados que guardaban sus espadas, en las madres que miraban a sus hijos sabiendo que los enviaban a una batalla sin armas, en los ancianos que temblaban al escuchar los tambores de guerra del enemigo. La tensión era insoportable. ¿Y si Dios no intervenía? ¿Y si todo terminaba en una masacre? El eco de esas dudas resuena también en nuestra vida. Cada vez que enfrentamos una decisión que nos invita a confiar en Dios, el pensamiento humano se revela. Nos preguntamos, ¿y si fallo? ¿Y si pierdo todo? ¿Y si me equivoco al creer? Esa es la prueba de fe, no la ausencia de temor, sino la decisión de confiar en que Dios es fiel, incluso cuando la lógica grita lo contrario. El ejército comenzó a marchar. El sonido de las pisadas resonaba en los valles, y al frente, los cantores entonaban himnos que parecían desafiar la realidad. Cada palabra era un acto de resistencia contra el miedo. Su misericordia es para siempre. Era un recordatorio de que el mismo Dios que abrió el mar en tiempos de Moisés, el mismo que derribó muros en Jericó, era el que ahora peleaba por Judá. Mientras avanzaban, los espías traían noticias inquietantes. Los enemigos ya habían acampado en el valle de Tecoa. Eran muchos, demasiado numerosos para contarlos. El sol reflejaba en sus armas, y el estruendo de sus voces intimidaba incluso a los más valientes. Pero en medio de esa tensión, algo comenzó a suceder en el corazón del pueblo. La adoración transformó el miedo en confianza. Cada cántico era como una semilla de fe sembrada en la tierra seca del desespero. Aquí encontramos una enseñanza crucial. La fe se fortalece en la práctica. No basta con escuchar una promesa. Necesitamos caminar en ella, cantar en ella, respirar en ella. Josafat y su pueblo entendieron que la adoración no era solo un acto religioso, sino un arma espiritual. La música y la alabanza se convirtieron en escudos invisibles que rodeaban al pueblo. La tensión alcanzó su punto máximo cuando estuvieron frente al campo enemigo. Desde la colina, podían ver a los ejércitos rivales desplegados, listos para devorar a Judá como un león hambriento. El corazón latía con fuerza, la respiración se agitaba, y el destino de toda una nación pendía de un hilo. Pero justo en ese momento, antes de que se desatara la batalla, Dios actuó. El relato bíblico nos dice que el Señor puso emboscadas contra los hijos de Amón, Moab y del monte Seir, y comenzaron a destruirse entre sí. 2 Crónicas 20, 22, 23. Lo que parecía imposible ocurrió delante de los ojos de Judá. Aquellos ejércitos que se habían unido contra el pueblo de Dios comenzaron a atacarse entre ellos en una confusión inexplicable. El valle que debía ser escenario de una masacre se convirtió en un campo donde los enemigos se aniquilaron entre sí. La prueba de fe culminó con la intervención divina. Josafat y su pueblo no tuvieron que levantar una espada. Todo lo que hicieron fue creer, cantar y obedecer. Esa es la esencia de la fe. No tener todas las respuestas, sino confiar en que Dios tiene el control. En la vida actual, nosotros también enfrentamos pruebas similares. Tal vez no sean ejércitos humanos, pero sí problemas que parecen gigantescos. Enfermedades incurables, deudas aplastantes, rupturas emocionales que nos desgarran. La fe no elimina el dolor, pero nos da la fuerza para caminar en medio de él. La fe no garantiza que no habrá dudas, pero nos enseña que aún con dudas podemos seguir avanzando. Josafat aprendió, y nosotros también debemos aprender. La fe no es ausencia de duda, sino la valentía de caminar hacia adelante confiando en la promesa de Dios. El desafío.
El sol comenzaba a elevarse en el horizonte, iluminando el valle donde se decidiría el destino de Judá. Los montes proyectaban largas sombras sobre la tierra, y el aire estaba impregnado de un silencio inquietante. Era el tipo de silencio que antecede al estruendo de la guerra. En las colinas, el pueblo de Dios se preparaba para descender. Al frente no marchaban soldados, sino cantores. No resonaban los tambores de guerra, sino voces que proclamaban: «Glorificad al Señor, porque su misericordia es para siempre». A los ojos humanos, la estrategia parecía absurda. ¿Quién en su sano juicio enviaría músicos al frente de batalla en lugar de guerreros? Pero precisamente en esa aparente contradicción radicaba el misterio del plan divino. Dios quería dejar claro que la victoria no sería fruto de espadas ni lanzas, sino del poder de su presencia. Cuando lo humano se acaba, lo divino comienza. Josafat sabía que ese era el momento decisivo. Podría haber dudado, podría haber ordenado cambiar la formación y poner a los soldados al frente, pero eligió obedecer, eligió aferrarse a la promesa escuchada la noche anterior. No es vuestra la guerra, sino de Dios. Así, el rey y todo su pueblo avanzaron hacia lo que parecía un sacrificio inevitable, cantando como si ya hubieran conquistado la victoria. Desde la distancia podían ver los campamentos enemigos. Eran como un mar interminable de tiendas, estandartes y armas. El sonido de miles de hombres preparando espadas y lanzas resonaba como un trueno que sacudía la tierra. Los enemigos se burlaban al ver a Judá marchar con cánticos. Sus risas y gritos de burla parecían confirmar la locura de aquel plan. Pero justo cuando los primeros cantos resonaron con más fuerza, ocurrió lo impensable. El relato bíblico nos dice: «Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los hijos de Amón de Moab y de los del monte Seir, que habían venido contra Judá, y se mataron los unos a los otros». Segunda Crónicas 20:22. Fue como si un espíritu de confusión descendiera sobre los enemigos. Primero Amón y Moab se volvieron contra los del monte Seir. Luego, cuando acabaron con ellos, comenzaron a atacarse mutuamente. El valle se llenó de gritos de traición, de espadas que se alzaban contra antiguos aliados, de confusión absoluta. Aquella gran coalición que había marchado con unidad contra Judá se desmoronó en cuestión de horas. Mientras tanto, el pueblo de Dios observaba. Nadie tuvo que empuñar un arma. Nadie tuvo que derramar sangre. Ellos cantaban, y Dios peleaba. Esa fue la estrategia divina: mostrar que la victoria no dependía de la fuerza humana, sino de la intervención sobrenatural. Imagina por un momento la escena. Josafat, de pie junto a sus hombres, mirando desde lo alto del valle cómo los enemigos se destruían entre sí. El polvo se levantaba, las armas brillaban al sol, los cuerpos caían, y todo mientras la voz de Judá seguía elevándose en cánticos. Era un contraste tan dramático que parecía casi irreal. Caos abajo, adoración arriba. Este es el corazón del desafío. Confiar en un plan que parece ridículo para los hombres, pero que es sabiduría perfecta delante de Dios. A veces el Señor nos llama a dar pasos que parecen ilógicos. Perdonar cuando deberíamos vengarnos, dar cuando parece que no tenemos, amar cuando hemos sido heridos, callar cuando queremos gritar. Cada una de esas acciones es un desafío de fe. Cada una de ellas nos recuerda que lo humano tiene un límite, pero lo divino no conoce fronteras. El valle de Tecoa pronto quedó en silencio. Cuando el polvo se disipó, lo que quedó fue un escenario de asombro. Ni uno solo de los enemigos había quedado en pie. Todos yacían en el campo, víctimas de su propia confusión. Judá descendió con cautela, y al ver el resultado, no pudieron más que postrarse en adoración. Dios había cumplido su palabra al pie de la letra. La guerra no era suya, sino de Él. El desafío no fue empuñar la espada, sino creer. No fue luchar contra ejércitos humanos, sino contra la duda interna. El mayor campo de batalla estaba en el corazón de Josafat y su pueblo. Allí,
En ese espacio invisible se definió la victoria, y esta verdad nos sacude hoy. En nuestras propias vidas, Dios nos presenta desafíos que parecen imposibles. Nos pide confiar cuando todo grita lo contrario. Nos invita a descansar cuando creemos que deberíamos luchar. Nos enseña que la clave no está en nuestra estrategia, sino en su presencia. La lógica humana dice: defiéndete, lucha, controla, pelea. Pero Dios dice: entrégame la batalla, confía en mí, yo pelearé por ti. El desafío para Josafat fue rendirse al plan de Dios. Y esa rendición no fue pasiva, fue activa. No se cruzaron de brazos esperando un milagro. Se levantaron, marcharon, cantaron, obedecieron lo que parecía absurdo. Y en esa obediencia, el cielo se abrió. Cuando lo humano se acaba, lo divino comienza. Ese es el mensaje que resuena desde aquel valle hasta nuestros días. La victoria de Josafat no fue una hazaña militar. Fue una demostración de fe viva. Piensa en tu propia vida. ¿Cuál es el valle que hoy enfrentas? Tal vez sea una enfermedad que amenaza con robar tu esperanza, una deuda que parece insalvable, un conflicto familiar que te desgasta, una soledad que oprime tu alma. El desafío es el mismo: creer que Dios puede pelear por ti, incluso cuando no ves salida. El relato termina diciendo que Judá pasó 3 días recogiendo el botín de los enemigos, porque era demasiado abundante. Lo que empezó como una amenaza de destrucción, terminó en provisión inesperada. Así obra Dios. Convierte las batallas en bendiciones, los desafíos en testimonios, las lágrimas en victorias. Josafat y su pueblo nunca olvidaron ese día. El valle de Tecoa se transformó en un altar de memoria, un recordatorio eterno de que la fe puede desatar milagros. No porque la fe sea poderosa en sí misma, sino porque conecta al hombre con el Dios Todopoderoso. El desafío más grande no fue enfrentar a miles de soldados enemigos, sino creer que con cantos podían conquistar. Y esa quizás es también tu mayor batalla hoy: creer que Dios puede obrar en lo imposible. La victoria. El amanecer del 4.º día trajo consigo un silencio diferente en Judá. Ya no era el silencio de la incertidumbre ni de la tensión previa a la batalla. Era un silencio cargado de asombro, como si la misma creación se hubiera detenido para contemplar lo que acababa de suceder. Los montes alrededor del valle de Tecoa guardaban un secreto que transformaría para siempre la memoria de un pueblo: la victoria sin armas. Josafat y sus hombres descendieron al campo de batalla con cautela. Lo que encontraron superó cualquier expectativa humana. Allí, extendidos como un tapiz sombrío sobre la tierra, yacían los cuerpos de los enemigos. Ni uno solo había sobrevivido. La gran coalición de moabitas, amonitas y hombres del monte Seir, que había marchado con soberbia y confianza contra Judá, había sido aniquilada por su propia confusión. La amenaza que parecía invencible había desaparecido en cuestión de horas. El aire estaba impregnado de un olor metálico y denso, mezcla de sudor, polvo y sangre seca. Los estandartes caídos ondeaban suavemente con la brisa, como testigos mudos de una derrota inexplicable. Pero en medio de ese escenario de desolación, lo que resonaba en el corazón de Judá no era terror ni tristeza, sino gratitud, porque ellos no habían levantado una espada, no habían derramado una sola gota de sangre propia. La victoria había sido completamente de Dios. El asombro se convirtió en júbilo. Allí, en el mismo valle que debía haber sido escenario de destrucción, se levantaron cánticos de victoria. Los hombres, las mujeres y los niños alzaron sus voces con fuerza. Era un clamor que rompía las cadenas del miedo y las reemplazaba con fe. Aquellos cantos no eran de guerra, sino de adoración. Glorificad al Señor, porque su misericordia es para siempre. El impacto de aquella victoria iba más allá de lo militar. Era espiritual, profundo, eterno. Josafat comprendió que Dios
no solo había salvado a su pueblo de la destrucción, sino que también les había enseñado una lección que quedaría grabada en la historia. La gloria no es del hombre, sino del Señor. La tentación natural de cualquier rey victorioso habría sido reclamar el triunfo como propio, exaltar su liderazgo o la valentía de sus hombres. Pero Josafat sabía que aquella victoria no tenía explicación humana. Todo, absolutamente todo, había sido obra de Dios. Por eso, antes de volver a Jerusalén, el pueblo se reunió en un lugar que desde entonces sería recordado como el Valle de Bendición. Allí, de pie en medio del botín y los restos del enemigo, levantaron un altar de gratitud. Durante horas, la atmósfera se llenó de oraciones y alabanzas. No fue un festejo de poder humano, sino una celebración de la fidelidad divina. El botín de la batalla fue abundante, tanto que necesitaron 3 días para recogerlo. Había armas, ropas, riquezas y provisiones. Lo que en un principio fue amenaza de destrucción, se convirtió en fuente de bendición. Así es la manera en que Dios transforma la historia. Convierte la desgracia en abundancia, el temor en confianza, el lamento en cántico. Cuando finalmente regresaron a Jerusalén, lo hicieron con alegría. Imagina la escena. Una multitud que avanza por los caminos de regreso, no con el cansancio de los guerreros que vuelven heridos, sino con el gozo de los que han visto la mano de Dios obrar a su favor. Los cantores seguían al frente, los instrumentos resonaban, y las voces se unían en un solo clamor de victoria. Era una procesión de fe, un desfile de agradecimiento. Al entrar a la ciudad, Jerusalén estalló en júbilo. Las puertas se abrieron de par en par, y los habitantes recibieron al ejército con lágrimas en los ojos. No eran lágrimas de dolor, sino de alivio, de gratitud, de reverencia, porque todos sabían que no era la fuerza de los hombres lo que los había salvado, sino la intervención sobrenatural del Dios de Israel. El templo se llenó de adoración. Josafat, rodeado de su pueblo, se inclinó hasta el suelo. No había orgullo en su gesto, sino humildad. El rey entendió que el verdadero poder de un gobernante no está en sus ejércitos, sino en su capacidad de guiar a su pueblo hacia Dios. El eco de los cantos se elevaba entre columnas y atrios. El Señor ha peleado por nosotros. Los pueblos alrededor escucharon lo sucedido. La fama de aquella victoria se extendió más allá de las fronteras de Judá. Las naciones vecinas, que habían considerado a Judá un reino débil y fácil de someter, comenzaron a temblar. No porque temieran a sus soldados, sino porque reconocieron que el Dios de Josafat era un Dios vivo, capaz de defender a su pueblo con poder inigualable. La victoria tuvo un impacto duradero. Durante años, la paz reinó en Judá. Ninguna nación se atrevió a levantar armas contra ellos, porque el temor del Señor cayó sobre todos los reinos de alrededor. Así se cumplió lo que Dios había prometido. Cuando confiamos en Él, no solo nos da la victoria en lo inmediato, sino también la seguridad para el futuro. Pero más allá de lo histórico y lo político, lo que esta victoria nos enseña es algo profundamente personal. La gloria nunca nos pertenece. ¿Cuántas veces el ser humano, después de recibir un triunfo, se enorgullece y olvida al Dios que lo hizo posible? Josafat nos recuerda que toda victoria verdadera tiene un único autor, el Señor. Hoy, al contemplar este relato, podemos preguntarnos, ¿de quién es la gloria en nuestras propias victorias? Cuando logramos superar una enfermedad, saldar una deuda, restaurar una relación o alcanzar una meta, nos atribuimos el mérito o levantamos nuestras manos al cielo y reconocemos que fue Dios quien abrió camino. La victoria de Josafat nos enseña que todo lo que tenemos, todo lo que alcanzamos, todo lo que logramos, proviene de la gracia divina. La atmósfera de aquella victoria sin armas no fue de violencia ni de arrogancia, sino de adoración. Esa es la clave que transforma nuestras batallas, porque cuando la gloria se la damos al hombre,
la victoria se vuelve efímera, pero cuando la gloria se la damos a Dios, la victoria se convierte en testimonio eterno. El pueblo de Judá regresó a su vida cotidiana, pero nada volvió a ser igual. Cada vez que miraban hacia el valle de Tecoa, recordaban no una batalla perdida, sino un milagro ganado. Cada vez que entonaban los cánticos de victoria, no hablaban de espadas ni de soldados, sino del Dios que pelea por los suyos. Esa memoria se convirtió en herencia para generaciones futuras, en un recordatorio de que la confianza en Dios nunca es en vano. Así se escribe la página más gloriosa de la historia de Josafat. No con tinta de sangre ni de violencia, sino con el fuego de la fe. Una victoria sin armas, una victoria sin orgullo, una victoria sin hombre alguno llevándose el crédito. Una victoria donde la única voz que resonó fue la del Altísimo, recordando a su pueblo que Él es fiel, que Él es poderoso, que Él es soberano. En la victoria de Josafat descubrimos que el mayor triunfo no está en derrotar enemigos visibles, sino en aprender a confiar plenamente en Dios. Esa confianza cambia la atmósfera, derriba murallas invisibles, abre caminos en lo imposible y convierte los valles de muerte en valles de bendición. Porque al final, la gloria no es del hombre, la gloria es, y siempre será, de Dios. El legado. La historia de Josafat no terminó en el valle de Tecoa. Aunque aquel día marcó un punto culminante en la vida de Judá, su verdadero impacto trascendió los límites del tiempo y del espacio. Lo que ocurrió allí se convirtió en un legado, en una enseñanza que ha sido transmitida de generación en generación, inspirando no solo a los hijos de Israel, sino a millones de creyentes alrededor del mundo. Porque las victorias humanas se olvidan, pero las victorias de Dios permanecen. Cuando los cronistas de Judá registraron los sucesos de aquel día, no lo hicieron para ensalzar a Josafat ni para glorificar al ejército. Lo hicieron para dejar constancia de la fidelidad divina, para que cada vez que alguien dudara, pudiera mirar hacia atrás y recordar que el Dios de Israel pelea por su pueblo. Así, la memoria de esta victoria se convirtió en un faro que iluminaba los momentos de oscuridad y miedo. El legado de Josafat no está en su habilidad militar, porque realmente no utilizó estrategias humanas para ganar aquella guerra. Su legado está en su capacidad de humillarse, de reconocer sus limitaciones y de poner su confianza absoluta en Dios. Ese es el verdadero ejemplo que perdura. Cuando más tarde los escritores del Nuevo Testamento reflexionaron sobre la fe, incluyeron nombres como Abraham, Moisés, Gedeón y David en la gran galería de los héroes de Hebreos capítulo 11. Aunque el nombre de Josafat no aparece literalmente mencionado, su historia resuena con la misma fuerza que la de aquellos gigantes espirituales, porque lo que hizo no fue blandir una espada, sino elevar una oración. No fue confiar en ejércitos, sino en el Señor de los ejércitos. Y eso es lo que convierte a un hombre en héroe de la fe. El legado de Josafat nos recuerda que la verdadera fuerza de un pueblo no radica en sus armas, sino en su fe. En nuestros tiempos modernos, donde el poder se mide en tecnología, dinero o influencia, esta verdad sigue siendo revolucionaria. Nos enseña que la confianza en Dios sigue siendo la mayor defensa, la mayor estrategia y la mayor garantía de victoria. ¿Y qué significa esto para nosotros hoy? Significa que cuando enfrentamos nuestros propios ejércitos enemigos, no necesitamos entrar en pánico ni depender exclusivamente de nuestras fuerzas. Los enemigos de nuestro tiempo pueden tener nombres diferentes: deudas, enfermedades, crisis familiares, soledad, depresión, injusticia, incertidumbre. Pero la estrategia sigue siendo la misma: buscar a Dios, orar, ayunar, escuchar su voz y confiar en que Él peleará por nosotros. El legado también nos recuerda algo esencial: la victoria nunca es para la exaltación personal. Josafat no se levantó después de la batalla para construir estatuas en su honor, ni para proclamar su grandeza como rey. Su corazón estaba centrado en dar gloria a Dios.
Este es un mensaje profundamente necesario en nuestra época, donde muchas veces los logros personales se convierten en motivo de orgullo desmedido. El ejemplo de Josafat nos muestra que todo éxito verdadero debe ser devuelto en gratitud al Señor. Y aquí surge un detalle poderoso. El lugar de la victoria fue llamado Valle de Bendición. Ese nombre no fue casualidad. No se llamó Valle de la Muerte del Enemigo, ni Valle del Triunfo de Judá. Se llamó Valle de Bendición, porque lo central no fue la destrucción de los adversarios, sino la manifestación de la fidelidad de Dios. Ese nombre se convirtió en un recordatorio perpetuo de que los lugares de dolor pueden transformarse en lugares de bendición cuando la mano de Dios interviene. El legado de Josafat sigue vivo en cada creyente que se atreve a orar en medio de la dificultad. Cada vez que alguien, en lugar de rendirse al miedo, se inclina y dice: «Señor, no sé qué hacer, pero mis ojos están puestos en ti», está repitiendo el mismo acto de fe que Josafat protagonizó siglos atrás. Y esto nos lleva a reflexionar en algo aún más profundo. La victoria de Josafat no fue solo para Judá, fue también para nosotros. Fue escrita en las páginas de la Escritura porque Dios sabía que vendrían generaciones que necesitarían este ejemplo. Tú y yo somos herederos de ese legado. Piensa en tu propia vida. Quizás hoy estás enfrentando algo que parece imposible de superar. Quizás sientes que el enemigo te rodea y que no tienes fuerzas para resistir. Entonces, la historia de Josafat llega a ti como una carta enviada desde el pasado, recordándote que no estás solo, que el Dios que peleó por Judá es el mismo que pelea por ti. Este legado también nos desafía, porque no basta con admirar la fe de Josafat, estamos llamados a imitarla, estamos llamados a buscar a Dios con la misma intensidad, a humillarnos con la misma sinceridad y a adorar con la misma entrega, porque la fe no es solo un relato del pasado, es una práctica del presente. La victoria sin armas nos habla de un principio espiritual inquebrantable. Cuando dejamos que Dios tome el control, Él hace lo imposible. Lo hizo con Josafat, lo hizo con Moisés abriendo el mar, lo hizo con Gedeón derrotando a los madianitas, lo hizo con David venciendo a Goliat y lo sigue haciendo con nosotros en nuestros días. El legado de Josafat, entonces, es un llamado a vivir una vida de confianza radical en Dios. Una vida donde, aun cuando no veamos salida, nos atrevamos a creer. Una vida donde el miedo no tenga la última palabra, sino la fe. Una vida donde nuestras batallas se conviertan en testimonios que otros puedan escuchar y, al hacerlo, encontrar esperanza. Porque así como los pueblos vecinos oyeron lo que Dios hizo en Judá y temblaron, también nuestras victorias pueden inspirar a otros. Cuando damos testimonio de cómo Dios nos libró, estamos transmitiendo el mismo legado. Estamos diciendo al mundo: mira lo que el Señor ha hecho. Él es fiel, Él es poderoso, Él es real. El legado de Josafat también nos recuerda la importancia de la comunidad. Él no enfrentó la batalla solo, reunió a todo el pueblo, desde los ancianos hasta los niños. Esa unidad fue clave. La fe compartida multiplicó la fuerza espiritual. Y esa también es una lección para nosotros. No estamos llamados a pelear solos, sino a caminar juntos como pueblo de Dios. Al mirar hacia atrás, el eco de la historia de Josafat sigue resonando como una invitación. Confía, adora, entrega tu batalla a Dios. Y verás cómo Él transforma el valle de la angustia en valle de bendición. Ese es el legado. No se trata solo de recordar una victoria pasada, sino de vivir hoy a la luz de esa verdad. En el libro de Hebreos se nos recuerda: sin fe es imposible agradar a Dios. La vida de Josafat nos muestra cómo esa fe no es un concepto abstracto, sino una decisión concreta en medio de la crisis. Y es esa fe la que nos conecta con el poder de Dios. Por eso, cuando leas esta historia, no la veas como un relato lejano, sino como una promesa cercana. El Dios de Josafat sigue siendo tu Dios. Su poder no ha disminuido,
Su fidelidad no ha cambiado, su amor no ha fallado. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Ese es el legado. Un legado que no se mide en coronas ni en conquistas humanas, sino en corazones transformados por la fe. Un legado que atraviesa siglos y llega hasta ti para recordarte que tu victoria está en las manos de Dios. Así, la historia de Josafat se cierra, no como un episodio aislado, sino como una herencia eterna. Porque el verdadero legado no está en lo que conquistamos con nuestras fuerzas, sino en lo que Dios conquista a través de nuestra fe. Y al final, lo comprendemos con claridad. Lo pequeño en manos de Dios se convierte en algo inmenso. Una oración sencilla puede derribar ejércitos. Una alabanza sincera puede abrir caminos de victoria. Una fe humilde puede escribir historias que el mundo nunca olvida. Ese es, y será siempre, el legado de Josafat. Epílogo final. Las historias bíblicas nunca fueron escritas solo para entretener. Fueron narradas para transformar, para encender esperanza en medio de la oscuridad, para recordar que el Dios que actuó ayer sigue siendo el mismo que actúa hoy. La historia de Josafat no es una pieza arqueológica ni un mito antiguo. Es una carta viva dirigida a cada generación. Y hoy esa carta ha llegado a ti. Imagina por un momento el eco de aquellos cantos de alabanza que resonaron en el valle de Tecoa. No eran voces de un ejército invencible, sino voces quebrantadas que escogieron confiar. Esa música no se apagó con el paso de los siglos. Sigue sonando en lo profundo de la fe de quienes eligen adorar a Dios aún en medio de la tormenta. Y ahora, esa melodía busca encender también tu corazón. El relato de Josafat nos deja 3 huellas imborrables. La primera, la fe no es ausencia de miedo, es decisión en medio del miedo. Josafat tuvo temor cuando escuchó la noticia del ejército que se aproximaba, pero en lugar de quedarse paralizado, decidió buscar a Dios. Esa decisión marcó toda la diferencia. Tal vez hoy tú también tienes miedo. Miedo al futuro, a las deudas, a la enfermedad, a perder lo que amas. Pero este relato te susurra. El miedo no es tu final, es la oportunidad para elegir la fe. La segunda huella. La adoración no es un escape, es un arma. En la lógica humana, cantar frente a una amenaza parece absurdo. Sin embargo, lo que hizo Josafat fue levantar un altar en medio de la batalla. La adoración abrió la puerta a la intervención divina, y esa sigue siendo la dinámica espiritual hoy. Cuando en lugar de rendirte a la queja, eliges cantar, cuando en lugar de hundirte en la desesperación, eliges alabar, tu atmósfera cambia y tu batalla también. La tercera huella. La victoria es siempre para la gloria de Dios. Josafat no escribió himnos a su propia valentía, ni grabó su nombre en monumentos de piedra. Permitió que el nombre de Dios brillara por encima de todo. Eso es lo que hace eterna la victoria, cuando no gira en torno a nuestro ego, sino a la fidelidad del Señor. Ahora, quizás te preguntas, ¿qué significa esto en mi vida? Significa que cada vez que te encuentres en un valle de incertidumbre, puedes recordar el valle de bendición. Significa que cada vez que el enemigo te rodee, puedes recordar que no estás solo. Significa que cada vez que tu fuerza sea insuficiente, puedes levantar los ojos y decir, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. El epílogo de la vida de Josafat nos recuerda que todos enfrentamos batallas, pero ninguna batalla es demasiado grande para Dios. Lo imposible solo existe en la dimensión humana. En el cielo, la palabra imposible no tiene cabida, y eso nos da descanso, porque lo que para nosotros es un muro, para Él es apenas el escenario perfecto donde mostrará su poder. Mira lo que sucedió después de aquella victoria. La tierra tuvo paz. No fue solo un triunfo momentáneo, sino un tiempo de descanso profundo. Esa es también la promesa de Dios para ti. Él no solo quiere librarte de la crisis puntual, quiere darte paz verdadera.
esa paz que no depende de las circunstancias, sino de su presencia. Quizás en este momento te preguntas si realmente puedes confiar en que Dios hará lo mismo contigo. Y la respuesta es clara: sí. El mismo Dios que escuchó a Josafat escucha tu clamor. El mismo que peleó por Judá pelea hoy por ti. El mismo que transformó un valle de angustia en un valle de bendición, quiere transformar tus lágrimas en alegría. La invitación que nos deja esta historia es doble: confiar y actuar. Confiar, porque la batalla nunca estuvo en manos de Judá, sino en las de Dios. Y actuar, porque Josafat no se quedó inmóvil. Convocó al pueblo, oró, se humilló, organizó cantores, marchó al campo de batalla. La fe verdadera no es pasiva, es movimiento en dirección a lo que Dios ha dicho. Tal vez el valle que enfrentas ahora mismo no se parece a una guerra física, pero sí a una guerra interior. Tal vez tu enemigo se llama ansiedad, adicción, cansancio emocional o desilusión. Pero el principio no cambia. No pelearás solo, Dios peleará por ti. Y cuando Él pelea, la victoria es segura. Al llegar al final de esta narración, no quiero que te quedes solo con una imagen de un rey antiguo. Quiero que te lleves la certeza de que la mano que sostuvo a Josafat también puede sostenerte a ti. Que el Dios que convirtió una crisis en un milagro está dispuesto a obrar en tu vida con el mismo poder. Y entonces, el epílogo se convierte en un comienzo, porque esta no es solo la historia de Josafat, también es tu historia. Cada batalla que enfrentes puede transformarse en un testimonio. Cada valle puede convertirse en un valle de bendición. Cada debilidad puede ser el escenario donde la fuerza de Dios se manifieste. El eco de la voz profética sigue resonando. No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Ese mensaje no quedó atrapado en los muros de Jerusalén. Cruzó siglos para llegar a ti. Escúchalo, créelo, vívelo. Imagina por un instante tu vida dentro de algunos años, mirando hacia atrás y diciendo: yo también tuve un valle de angustia, pero Dios lo transformó en un valle de bendición. Ese será tu propio legado. Porque la fe no termina en ti, se transmite, se contagia, se hereda. Tu confianza hoy puede inspirar a tu familia mañana, así como la confianza de Josafat sigue inspirándonos a nosotros. El epílogo nos deja frente a una elección. Podemos salir de aquí pensando que fue solo una historia bonita, o podemos salir de aquí decididos a vivir de otra manera, con fe más profunda, con oración más constante, con adoración más genuina. La decisión está en tus manos. Y mientras la cámara se eleva sobre ese valle, imaginando los restos del ejército enemigo y los cantos de victoria del pueblo de Judá, podemos escuchar una última declaración. Grande es Jehová, porque para siempre es su misericordia. Esa fue la canción de Josafat, y puede ser también la tuya. Hoy, el documental se cierra, pero tu historia continúa. Y el mismo Dios que escribió una página gloriosa en la vida de Josafat, quiere escribir también una página gloriosa en la tuya. Solo necesitas creer, confiar y rendirte en sus manos. Porque al final, lo entendemos con claridad. La verdadera victoria nunca se gana con armas humanas, siempre se gana con fe. Y esa fe, cuando se deposita en el Dios eterno, jamás es defraudada. Ese es el epílogo. Ese es el inicio de tu propia historia de victoria. Si esta historia encendió esperanza, no la guardes en un cajón. Compártela con alguien que esté en su propio valle. Dile que el Dios de Josafat sigue vivo y peleando por los suyos. Recuerda que tu testimonio no es un trofeo personal, es una lámpara para otros caminantes. Que el valle de bendición se multiplique en tu ciudad, en tu familia y en tu círculo. Haz memoria, canta, obedece, trabaja con diligencia y confía en que el Señor es capaz de convertir la amenaza que hoy te persigue en provisión para muchos mañana. Y ahora, el llamado claro para ti que llegaste hasta aquí. Si esta historia te inspiró,
No te pierdas el próximo documental, Elías contra los profetas de Baal. Suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte los estrenos, deja tu comentario contando cuál es tu batalla hoy y qué paso de fe darás esta semana, y comparte este video con alguien que necesite un milagro. Tu interacción ayuda a que más personas encuentren luz en medio de su lucha, y juntos, como Judá, seguiremos cantando hasta ver al Señor pelear por nosotros.